Hemos invitado al periodista Marco Antonio López, él es de Ciudad Juárez, pues para hablar sobre esta problemática que se suscitó a lo largo del día de ayer. Así que le damos la bienvenida a Marco Antonio López aquí a Café y Noticias. Marco, muy buenos días y gracias por estar aquí. Hola Dani, buenos días, mucho gusto en saludarlas esta mañana. Mucho gusto y muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, Marco. Bueno, pues han tenido una jornada pesada. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en estos momentos? Sabemos que en estos momentos seguramente se está desarrollando una mesa de seguridad allá en Ciudad Juárez para hacer un análisis concreto de lo que ocurrió desde el día de ayer. ¿Podrías platicarnos un poco de cómo ocurre, cómo está la ciudadanía y pues de qué es lo que está, cuál es el ambiente que está actualmente ahorita allá en Ciudad Juárez, Marco? Claro, Romina. Mira, yo creo que es importante señalar aquí que son momentos muy duros, sobre todo por lo que ya se ha vivido, ¿no? Es revivir un poco lo que atravesó la ciudad entre 2008 y 2012, que fueron épocas muy violentas. Entonces, lo que se vive es cierto nivel de pánico. La verdad es que hay en grupos, en redes sociales, todo es este momento caótico. Por ejemplo, cerraron las maquiladoras, no trabajaron hoy, que eso ya te va indicando un problema grave, y la universidad también cerraron prácticamente todos los negocios de tiendas de conveniencia, también están cerrados. Entonces está como un cierto estado de sitio, por así decirlo, en este momento. Y bueno, como te comento, la ciudadanía pues está recomendando, mandando mensajes de que no salgan para evitar cualquier incidente, ¿no? Como lo mencionas, también respecto al operativo, se anunció que se va a hacer un operativo desde los 3 niveles de gobierno para actuar en consecuencia de lo que sucedió ayer. A mí me parecería importante señalar que este operativo no es nuevo, que ya se ha mantenido y que no ha dado los resultados esperados de ninguno de los 3 órdenes de gobierno. Me parece que el presidente municipal Cruz Pérez Cuellar y la gobernadora María Eugenia Campos han salido a declarar en diferentes ocasiones y repetidas que la seguridad en el estado va mejorando, y pues vemos que la situación no es así. Yo creo que en un nivel discursivo se ha manejado mucho que Ciudad Juárez es una ciudad resiliente, ¿no? Esta palabra se nos ha enquistado desde 2010 con César Duarte, cuando se trataba de revertir esta imagen negativa de la ciudad. Sin embargo, eso no pasa de los discursos políticos, y en las cifras, en los hechos, lo que vemos es lamentable respecto a la violencia. Por ejemplo, yo me preguntaría cómo puede ser que hay un ejército desplegado desde que se anunció las caravanas migrantes, que se utilizó como muro a lo largo del río Bravo. ¿Cómo puede ser que más de 2,000 elementos llegaran a reforzar en enero y que ahora sucedan estas cosas sin una reacción efectiva, ¿no? Por parte de las Fuerzas Armadas? Por ejemplo, El Cerezo, entró ayer un comando armado, es lo que están diciendo los familiares. No fue una riña entre grupos antagonistas, sino que entró un grupo armado al Cerezo a asesinar a 2 personas, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser posible que entre un grupo armado al Cerezo cuando enseguida del Cerezo está la guarnición militar? O sea, está Sedena establecida enseguida, justo costado del Cerezo, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, ahora anuncian más despliegue militar porque según esto está rebasada la fuerza municipal y estatal, y parece muy conveniente mantener al ejército en las calles. Y en nuestra experiencia, lo que ha pasado con el ejército en las calles ha sido siempre un incremento de la violencia, de violaciones graves a los derechos humanos, de desaparición, de tortura,
Entonces, yo pensaría o me gustaría que no se desligara lo que está sucediendo en Ciudad Juárez de lo que sucedió en Celaya, de lo que sucedió en Irapuato, y también verlo en un contexto en el que sucede 3 días después del decreto para adherir a la Guardia Nacional, a la Sedena, ¿no? Yo creo que sería importante mantener todo el contexto para no aislarlo y decir que es una pelea entre grupos criminales en el Cerezo. Me parece que va mucho más allá de eso y que sería muy irresponsable manejarlo en ese sentido nada más. Es muy importante lo que nos estás explicando, Marco, porque pues este dato de que fue más bien un comando el que entró y no es un pleito que inicia en el Cerezo, pues sí contradice y pone en jaque toda la versión que acabamos de escuchar y que está, pues sí, en la mayoría de los medios de comunicación. Y me llama la atención sobre todo este contexto que haces, porque pues efectivamente no podríamos decir que pues desafortunadamente Ciudad Juárez sea una ciudad nueva en estos casos de violencia, sino que pues han tenido ustedes que aprender a vivir en esas condiciones, también aguantando todos los discursos políticos de que ahora sí se va a hacer algo, ¿no? Entonces, me gustaría que nos comentaras más sobre esto, ¿no? Porque acá nosotros lo que pasa en la Ciudad de México es que amanecemos el día de hoy con toda esta información, pero ayer ustedes tuvieron, pues de manera más directa, pues los hechos y las noticias, cómo iban pasando. Claro, te digo, lo que sucede ayer, pues es como una explosión, ¿no? Es una explosión de una tensión que se ha venido viviendo en la ciudad a lo largo de los años, que realmente no ha menguado, y sobre todo yo hablaba ahorita también de la parte de los discursos políticos. Me parece importante resaltarlo porque como periodistas acompañamos a las víctimas que han sufrido las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico, y vemos que son procesos de 10, 12, 14 años en los que no se ha encontrado justicia. Sin embargo, en el plano político está, te digo, esta palabra de resiliencia, de ya no somos la ciudad de antes, y unos tonos muy triunfalistas en los discursos que contrastan realmente con la realidad de lo que se está viviendo en la ciudad por parte de un gran sector de la población, ¿no? Entonces, lo que sucede ayer, digo, solo es el reflejo o el punto más álgido de una tensión que no ha desaparecido y que es importante ponerlo en el contexto de que Juárez es una ciudad que se ha mantenido militarizada. Entonces también escuchar el discurso de qué hubiera hecho, por ejemplo, la policía municipal si no hubiera estado el ejército, pues no lo sé. O sea, no sé si hubiera estado el ejército, si hubieran sucedido todas las cosas que han sucedido, ¿no? Te digo, la guarnición militar está ahí enseguida del Cerezo, y eso creo que no se ha mencionado en las noticias. Es un punto muy importante, ¿no? Claro, y aquí la pregunta también, más allá del hubiera, es pasarlo a los hechos. Lo acabas de mencionar, Ciudad Juárez ha sido una ciudad que desde el 2009, 2011 ha tenido la Policía Federal, ha tenido presencia militar, ya tiene mucho tiempo con presencia militar. Los militares tienen inteligencia, y aquí la pregunta es, si ya tiene tanto tiempo el ejército allá, no es de qué hubiera pasado, a lo mejor si no hubiera estado el ejército, es porque si está tanto tiempo allá, no hay estrategias de inteligencia para prever este tipo de acontecimientos, que no es la primera vez que ocurre. Ya ocurrió en otros sexenios, acaba de ocurrir hace poco, lo mencionábamos ya en el gobierno de María Eugenia Campos. Esa también es como una pregunta y algo que destacamos mucho. Ya tiene la presencia ahí el ejército, entonces ¿por qué no hay mejores labores de inteligencia de prevención de estos acontecimientos? Preguntarte, Marco, sobre la versión que nos mencionabas de esta posible versión que están dando familiares de los internos, que posiblemente pudo haber llegado un comando. ¿Esta versión de dónde sale o cuántos familiares la han dado, o cómo ha trascendido, o qué más ha trascendido de esta información, Marco? Mira, Romina, yo trabajo en un medio que se llama La Verdad Juárez, parte de la Alianza de Medios, y ahí la compañera que cubre los temas de seguridad estuvo ahí en el Cerezo, acudió, y
Y llegó justo en el momento en que iban saliendo algunos de los familiares, es cuando ellos le refieren que entró un grupo armado y que alcanzaron a salir, ellos no alcanzaron a salir todos en ese momento, salieron, ya estuvieron retenidos algunos otros familiares ahí, pero ellos fueron de los que alcanzaron a salir y mencionaban esto del grupo armado. Eran por lo menos 5 familiares que estaban afuera y que vieron a este grupo entrar. Mencionaban que eran un grupo de civiles al frente, escoltados por un grupo de uniforme color verde, mencionaban, táctico, que iba detrás de ellos. No podría decir yo que son militares, pero traían un uniforme verde táctico, ¿no? Entonces esa es la versión de los familiares que estuvieron ahí y que se ha manejado con muy escueta la información oficial de este motín, ¿no? Como se ha manejado, desde un principio no se dijo quiénes eran los muertos, creo que aún no se sabe quiénes son las personas que fallecieron, tampoco bien el número de heridos, ¿no? Se maneja que 11, se maneja que 10, o sea, tampoco hay un posicionamiento firme respecto a esto de parte del Estado. Entonces, bueno, esa es la versión que te digo que manejan los familiares. Es muy delicado el tema, pero mencionabas también, Romina, respecto a que no se han dado los resultados, ¿no? Juárez es una ciudad que ha tenido presencia de los 3 niveles de gobierno, y justo yo también haría la misma pregunta, ¿no? Por ejemplo, tenemos un caso muy emblemático en Juárez, que es el Valle de Juárez, que es una zona donde no hay muro y está catalogada como uno de los puntos más importantes para el tráfico de droga y de personas, y la única instancia que mantiene seguridad ahí es el ejército. Solo hay ejército y Guardia Nacional, no hay otra. Ya no existe la policía municipal porque fueron asesinados, renunciaron y tal, ¿no? Al ser poblados muy pequeños. Entonces, no tienen seguridad del municipio, el Estado tampoco está con una presencia permanente. El único que ha permanecido ahí durante 30 años es el ejército. Y siguen los problemas de desaparición de migrantes, ¿no? O sea, sabemos, hace unos meses desaparecieron 15 migrantes en esa zona. O sea, diariamente hay reportes de que suceden cosas en el Valle de Juárez. Y es el punto más importante de tráfico de drogas y de personas en el país. Y es muy difícil imaginarse que a nadie le importe, ¿no? O que el ejército tenga 30 años y no pueda dar resultados, o sea, que no pueda detener a los responsables. Entonces, no sé, o sea, hay indicios en los que incluso el ejército no está tan alejado del crimen organizado y se ha visto envuelto, ¿no? en polémicas por tener ciertos nexos. Entonces, me parece que es un tema muy delicado, pero que hay que mantener todo el contexto, toda la historia de nuestra parte para poder hacer un análisis profundo de la situación en Ciudad Juárez, porque esto no es nuevo, esto no es una casualidad, esto no es una riña en el cerezo, esto es algo que ya tiene a la ciudadanía, a la sociedad aterrorizados porque sabemos lo que puede llegar a suceder, ¿no? Marco, una última pregunta de mi parte es sobre, pues, lo que ha hecho la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, que ahorita hablábamos de su tuit, que a mí honestamente me parece como un tuit de su etapa de campaña en el que dice que reitera su compromiso de trabajar al máximo de sus fuerzas y de sus capacidades. O sea, me parece en lo personal un tuit de campaña. Preguntarte, pues, ¿cuál es la información que tú tienes o tu percepción más bien sobre, pues, los dichos de María Eugenia Campos? Porque pues también hay muchísima responsabilidad por parte de su gobierno frente a este tipo de acontecimientos. Bien, sí, Dani, te comento que creo que es una responsabilidad de los 3 niveles de gobierno, sobre todo el cerezo es del Estado. Entonces sí hay una implicación para los 3 niveles de gobierno,
pero claramente me parece que el gobierno de Maru Campos ha incumplido en las promesas de dar seguridad a la ciudad, al igual que el presidente municipal, Cruz Pérez Cuellar. Te digo, se han manejado en un nivel discursivo muy triunfalista. Se han enfocado en hacer campaña, como mencionas, tanto el presidente municipal como la gobernadora parece que siguen en campaña y siguen en pleito con César Duarte, y lo más importante para ellos es un tema político, es un tema de imagen, es un tema discursivo, pero en los hechos yo creo que la seguridad va en picada, y no solo la seguridad, sino también el acceso a la justicia, ¿no? O sea, también vemos recortes en Fiscalía de la Mujer, vemos con preocupación ciertos temas de procuración de justicia. Entonces, yo diría que no va por el camino que anuncia la gobernadora del estado. Claro, y esto que mencionas, bueno, pues es con referente al gobierno de María Eugenia Campos, también de cómo sigue haciendo campaña ya y ni siquiera ha destinado los recursos, y ya pareciera que se está abandonando un poco el tema de la seguridad. Sería bastante delicado de conformarse esta versión que nos mencionas, porque también implicaría que pues hay muchos elementos de custodios que pertenecen al estado, a la fuerza estatal, del gobierno estatal, pues tendrían que tener cierta filtración o estarían involucrados. Y lo cierto, no sé si ustedes cómo han percibido en cuanto a la limpia de las policías municipales y estatales en la entidad, Marco. Claro, sí, sería muy delicado de comprobarse, pero tampoco sería muy novedoso. Ese es el gran problema, ¿no? O sea, ya sucedió en 2010 que hubo una riña entre aztecas y artistas asesinos dentro del Cerezo, que se comprobó la colusión de custodios que abrieron las puertas para que un grupo se enfrentara con otro, ¿no? O sea, esto es algo que sucede, y no sería realmente sorprendente descubrir que dejaron entrar a un grupo armado al Cerezo en este caso. O sea, la colusión que existe entre el Estado y el crimen me parece que llega a ciertos momentos en el que se hace evidente, ¿no? A pesar de que, te digo, discursivamente se maneje otra cosa, los hechos son muy claros, y por eso me parece importante a mí mantener un contexto amplio de las cosas y saber que no sería nuevo que el Estado sea parte del crimen organizado o que favorezca a un grupo en específico del crimen organizado, ¿no? Entonces, a veces por omisión, a veces por comisión, pero el Estado tiene una responsabilidad muy grande en este problema de la violencia en Juárez, del que no se ha hecho realmente responsable. Perfecto, Marco. Por último, ahora sí, está publicando esta estación de radio ya ves que uno de los datos que sobresalieron fue el asesinato de 4 trabajadores de esta estación, que pues van a suspender la programación hasta nuevo aviso. Sobre este tema, ¿hay algo que pudieras contarnos? Porque claro que sobresalió el hecho de que 4 trabajadores de esa estación pues fueran asesinados en todos estos actos de violencia. Claro, Dani, no, nada más comentarte ahí, también me parece importante que están circulando mensajes de que los ataques también van enfocados hacia periodistas, entonces están pidiendo mucho cuidado a los periodistas en cobertura aquí en Ciudad Juárez, porque esa es la versión que se está manejando, que también los ataques van a ser directos a la prensa. Entonces es preocupante, realmente algo que hay que tomar en cuenta también, aunque sean denuncias, aunque sean mensajes anónimos, ya van varias filtraciones a compañeros periodistas que les dicen que tengan cuidado. Perdón, o sea, ¿les están llegando mensajes a los periodistas allá de que podrían atacarlos mientras estén haciendo coberturas de los hechos violentos? Así es, hay grupos de periodistas en los que nos han mandado capturas de pantalla que tienen mensajes donde dice: cuídense mucho, los ataques también van a la prensa. Entonces están este tipo de mensajes, y comentar que ciertamente el ataque a los empleados de Mega Radio, uno era locutor, ¿no? Entonces, pues es muy preocupante también esa situación.
Híjole, Marco, pues ya con eso nos dejas heladas, pero pues sabes que este espacio es tuyo, todo sin embargo está a disposición de todos los colegas allá, así que pues vamos a estar muy pendientes y mientras muchas gracias por todo lo que nos comentaste. Muchas gracias, Daniela, Romina, que tengan buen día.